Decían, le preguntaban a un alumno o a un profesor, ¿qué es poesía? Y decía, poesía eres tú, ¿verdad? Bueno, nosotros no vamos a hablar de poesía, pero podríamos haber hablado o podríamos seguir hablando o hablar en un momento determinado de poesía. Pero no vamos a hablar de poesía, sino vamos a hablar de algo que también eres tú, como es la propia filosofía. La filosofía de los presocráticos, la filosofía de los estoicos, la de los cínicos también, ¿por qué no? No el cínico que hoy llegamos a conocer, sino otro tipo de cínico de aquel siglo IV antes de Cristo. Pero quien sabe mucho de filosofía es nuestro siguiente invitado. Yo les paso a presentar a Enrique Galvis. Él es profesor de Filosofía de Oriente y de Occidente y de Religiones Comparadas en la Asociación Nueva Acrópolis de Barcelona. Enrique Galvis, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Bienvenido. Gracias y con motivo de que estamos celebrando el Día Mundial de la Filosofía, creo que es un buen tema el que hoy nos reúne. Sí, señor, porque eso lo celebramos justamente ayer mismo, ¿no? Bueno, yo decía, poesía eres tú, pero en este caso filosofía eres tú, Enrique, porque sabes mucho de filosofía. Ya me gustaría, pero como sabes, el filósofo es el que busca, es el eterno buscador. Claro. ¿Qué diferencia hay entre este buscador de hoy, entre ese buscador de la filosofía de hoy, y el filósofo de hace, pues eso, 2000 años y 4 siglos antes, ¿no? 4 siglos antes del nacimiento de Cristo? ¿Qué diferencia hay? Porque seguimos hoy recordándolos como si no tuviéramos suficientes filósofos en este siglo XXI. Pues yo creo que no hay ninguna diferencia, porque el ser humano en su esencia fundamental, igual hoy que hace 2500 años, se sigue preguntando temas fundamentales. ¿Quién soy yo? ¿Qué sentido tiene la vida? Si hay algo más allá de esta vida. Y esos temas, más allá de que nosotros hemos desarrollado una tecnología increíble en este momento de la historia, siguen preocupando al ser humano. Pero en la misma manifestación, de la misma manera, porque ahora tenemos coches, tenemos motos, tenemos barcos, tenemos aviones, ¿no? Tenemos lujos, y antes no tenían nada de todo eso y eran posiblemente más felices, ¿no? En cierto sentido pienso que sí, porque más allá de toda esta tecnología que decimos, por ejemplo, Aristóteles planteaba la búsqueda de la felicidad. Y hoy podemos preguntarnos, ¿el ser humano le interesa la felicidad? Claro. Evidentemente. Le interesa la felicidad, pero desde un punto de vista materialista, entonces, Enrique, porque para Aristóteles, que creo que era coetáneo también de Buda o coetáneo con Confucio, por ejemplo. Un siglo y medio después. Un siglo y medio, bueno. Buda y Confucio sí fueron contemporáneos. Confucio. Sí, con Confucio. Se llevaban 9 años de diferencia. 9 años. Bueno, pues en esa tesitura, para ellos la felicidad exactamente dista mucho de la felicidad que hoy busca el ser humano. En general sí, porque hoy sabes que hemos caído en una especie de hedonismo, de búsqueda del dolce far niente que dicen los italianos. Sí, sí, sí. Mientras que para Aristóteles más bien habría que buscar la felicidad en algo duradero, en algo que depende del desarrollo de unos valores interiores, de unas virtudes, de unas potencias que tiene todo ser humano que lo llevarían a tratar de ser mejor como ser humano. Para Aristóteles, entonces, esas potencias, esas virtudes o esos talentos, ¿cuáles son? Serían las clásicas que ya Platón enseñaba en su academia. Básicamente sería el valor, la capacidad de enfrentar las dificultades humanas, la prudencia o sabiduría de qué es la vida, qué es el ser humano, la justicia fundamental, que sigue siendo el eje fundamental tanto hace 2500 años como hoy, sí, sí. Y la tan buscada y ansiada armonía, el evitar los excesos, como diría Aristóteles, que es lo que provoca el dolor en el ser humano, la caída en los extremos. Es curioso porque Siddhartha Gautama, el Buda o el budismo en sí, cuando hablamos de dolor, habla del sufrimiento. Sí. Habla del sufrimiento, de las 4 nobles verdades, ¿no? Sí. Pero todas, de alguna manera, van vinculadas al sufrimiento, a las 3, más la 4, que sería el octuplo, ¿no? El noble octuple sendero, ¿no? Eso es. Y es muy curioso, yo he reflexionado sobre cómo Aristóteles busca la felicidad. Y el Buda nos enseña cuál es el enemigo de la felicidad. El dolor en todas sus manifestaciones. Es muy curioso porque el Buda nos muestra
cómo poder llegar a través de ese noble óptuple sendero a poder superar el dolor, a poder suprimir la causa del dolor, que es lo que nos llevaría a la felicidad. Entiendo yo que estos tres grandes maestros, ¿no? Tenían una cierta afinidad, una cierta relación entre ellos. ¿Cuál sería, tú crees, que la característica principal de cada uno que de alguna manera ha podido trascender en unos, en otros o incluso en la humanidad de hoy? Yo veo como un punto en común fundamental en ellos que ellos ponen su acento en el ser humano. O sea, nosotros hoy hablamos muchísimo de problemas sociales, problemas económicos, problemas políticos, y ellos ponen el acento en el ser humano. Si el ser humano es armónico, si el ser humano es feliz, si el ser humano es prudente, es justo, el mundo es feliz, es justo, es prudente. Coinciden los tres en ello. Ninguno de ellos nos habla de que va a venir algún ser externo a condenarnos, a castigarnos o a salvarnos, sino que es el esfuerzo individual de cada ser humano, en la medida en que se va conociendo y se va formando, que podemos construir un mundo mejor, más feliz. Y ahí entraría, digamos, además de Aristóteles, Buda, Confucio, es el que nos enseñó 500 años antes de Jesús que hay una ley fundamental que es ama al prójimo como a ti mismo, o no hagas a otro lo que no quisieras que te hagan a ti. Y el gran Confucio, a mí me gusta mucho recordar que una y otra vez enseñaba que hay una sola humanidad bajo las estrellas, hay una identidad, hay una igualdad. Eso lo enseñaba 2500 años atrás. Y es increíble, pero eso sigue siendo válido hoy. Y Aristóteles en el siglo IV, o sea, que sí. Estamos hablando de que Aristóteles de alguna manera podía haber aprendido algo de Confucio y de Buda. Por lo que yo sé, estuvo 20 años al lado de Platón, en la Academia de Platón, luego estuvo viajando, no tengo noticias de que llegara a Oriente, y luego regresa a Atenas y abre su famoso liceo, su escuela de filosofía. Evidentemente conocía muy bien a los presocráticos a través de la escuela platónica, a los presocráticos, a Platón y sus contemporáneos. Más que de Oriente, yo creo que bebió de las fuentes occidentales. Se ha dicho y se habla de que Jesús de Nazaret podría haber bebido también, no de filósofos, pero sí de esenios, por ejemplo, ¿no? En aquellas cavernas del Qumran, a lo mejor, ¿no? Y a lo mejor estos esenios también adquirieron conocimientos, pues no sé, de un Buda, por ejemplo, ¿no? O de un Confucio, o de un Aristóteles, si algo queda en esa semilla de la historia, ¿no? Podría ser. Podría ser, porque más o menos todos hablan un poquito de lo mismo, ¿no? De crecer internamente, de que solamente hay una humanidad que está debajo de esa gran constelación, ¿verdad? Sí, es muy curioso. Tal vez, en ese sentido, Alejandría fue un cruce de caminos de Oriente y Occidente, y vemos a los neoplatónicos mismos, con Amonio Sacas, con Plotino, cómo recogen enseñanzas de la línea occidental, llamémosle así, del mundo griego, pero también de la India, de Persia, y ahí se produce una síntesis de conocimientos y de búsqueda interior, de búsqueda espiritual muy, muy potente, que tal vez pudo influenciar las siguientes religiones que vinieron después. Claro, bueno, desde luego tenemos la historia para estudiarla, como diría Santillana, quien no conoce la historia tiende a repetirla, ¿no? O sea, que es bueno, ¿no? Hablamos de un político, entre comillas, Confucio, hablamos de un administrador de cuentas también, ¿no? De un ministro, ¿no? Hablamos de una persona que tenía una educación y una moral por encima de todo, ¿no? Él decía, corrígeme si ando equivocado, él decía más o menos que para ser gobernante, el gobernante tiene que ser una persona que, para que sea un gobernante grande, tiene que llevar vidas ejemplares y principios morales tremendos, ¿no? Efectivamente. Él lo decía así, ¿no? Lo decía así. Él se refería al hombre yu, que es el equivalente en Platón, porque es muy semejante las enseñanzas políticas de Confucio y Platón. Él hablaba del hombre yu, que es equivalente al Aristos del mundo griego, que es el mejor no el más listo, no el que tiene más dinero,
sino es el mejor, el más justo, el más puro, el que es capaz de sacrificarse por su pueblo. Y ese era el que decía Confucio, que es el único que tiene derecho a gobernar a otros hombres. Claro, el mismo que hoy, el mismo político que hoy nos asiste, lo mismo, ¿no? Estamos un poco... Que nos cambiamos las chaquetas en función de los intereses económicos que van a llenar a nuestros bolsillos, ¿no? Es curioso porque Confucio, por ejemplo, Buda, Aristóteles, Platón, lo cursan todo el mundo, lo estudia todo el mundo, en los libros de texto están ahí, o sea que no es una cosa que cuando uno habla de moral o de ética solamente lo aprende cierta comunidad o cierto país, ¿no? Todo el mundo estamos ahí. Y sin embargo, cuando a un japonés le dicen, oiga, usted se ha llevado de las cuentas del Estado 30 euros, ¿no? El hombre está a punto de hacerse el harakiri, ¿no? O lo que leíamos hace nada en la prensa, ¿no? Que un político también de la parte norte de Europa, ¿no? Le dijeron, oiga, usted ha gastado, se ha comprado porque no lleva dinero y coge la tarjeta para pagar algo en la gasolinera, pues no sé, unas patatas fritas. Bueno, lo expulsaron casi, ¿no? Fuera del partido. Esto no se entiende en España, ¿no? No. Todos leemos de moral, todos leemos de ética, todos leemos a estos grandes maestros, pero que pocos los siguen. Sí. Yo lo relaciono con lo que los griegos llamaron la diferencia entre un sofista y un filósofo. Filósofo, evidentemente, busca la verdad, busca la sabiduría. La busca y la aplica en sí mismo. El sofista es el que halaga el oído, el que engaña, el que aparenta ser filósofo, pero no vive para nada lo que habla. De ahí que para todos los grandes filósofos verdaderos, el pensamiento, el sentimiento y la acción tienen que ir en la misma dirección. No puede ser que pienso una cosa, digo otra y hago lo contrario de lo que pienso y lo que digo. Bueno, eso se llama coherencia también, por otro lado, ¿no? Claro. Si una persona piensa una cosa y luego prodiga otra, no es coherente, ¿no? Es falta de ética. Falta de ética. Ahí estaría el verdadero fallo de lo que hoy hablamos a nivel político general. Falta una verdadera moral, una verdadera ética. Enrique, porque los principios generales, los principios del confucianismo, ¿cuáles serían? Si podemos dar unos pequeños detalles. Confucio... Se habla del humanismo en Confucio. Es un humanismo que se apoya en que el principal conocimiento es el conocimiento de todas las posibilidades que tiene un ser humano. Aunque parezca mentira, hoy nuestros sistemas educativos se centran un poco en la parte emotiva y un poco en una parte de la mente. Pero no van al corazón, no van a la conciencia del ser humano. En cambio, Confucio, como todo gran filósofo, pone su acento en la conciencia del ser humano, en algo profundo, en algo que lo hermana con los demás, que lo convierte en idéntico a los demás. Fíjate, permíteme, Enrique, tenemos en pantalla una máxima, ¿no?, de Confucio. Decía, saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías. Sí. Claro. Y así podríamos estar dando citas y citas durante todo el día. Sí. Siempre apuntando a lo mismo. Él decía también, el que sabe y no hace, no sabe. Más sencillo no se puede decir. Claro, claro. Bueno, y hay citas como, para que la maldad prospere, lo único que tiene que hacer el bueno es callarse y no decir ni hacer nada. Claro. Entonces, parece como que hay más cosas malas en la vida, ¿no? Que parece que hay como mucha gente mala, ¿no? Porque hay muchas guerras. No es que haya más gente mala, es que lo malo hace mucho ruido, sí, y lo bueno, lo bondadoso pasa como de forma muy sutil por la vida, ¿no? Tú sabes perfectamente que hoy cualquier noticiario, cualquier periódico, cualquier medio, en general, las noticias primeras son la destrozó, la golpeó, sí, la corrupción, sí, todas las noticias, todas las cabezas de noticias, sí, van por ese lado. Sí. Yo estoy seguro que hay millones de personas que están haciendo cosas muy decentes. Claro, y buenas. Ayer, por ejemplo, celebramos el Día Mundial de la Filosofía y en nuestra institución, en nuestra escuela de filosofía, en todo el mundo, en más de 60 países, estamos dedicando semanas enteras a recordar a estos grandes genios de la filosofía
Y no solamente recordarlos como algo nostálgico, sino poder recuperar de ellos aquellos principios, aquellos valores que permitieron levantar esas enormes civilizaciones en Grecia, en la India, en China, en tantos lugares. ¿Por qué no poder recoger ese legado histórico? Es un patrimonio de la humanidad y poderlo volver a aplicar en nuestras vidas. Ese sería el sentido del Día Mundial de la Filosofía. Claro, y salir en todos los medios de comunicación conforme lo que es la filosofía, dónde nos lleva la filosofía, ¿Para si qué eres un sirve? buscador o no lo eres, para qué sirve, ¿no? ¿Qué te aporta? Porque hoy hablamos de filosofía y parece que hablemos de alguien, un filósofo, un señor que piensa y dice palabras bonitas y ahí está. No, aquellas palabras bonitas hay que traducirlas, traértelas a uno mismo, ¿no? Estudiarlas, plantear y decir, ¿qué sentido tiene? Yo estoy seguro que si hacemos una encuesta en la calle, hacemos preguntas, por ejemplo, ¿qué sentido tiene su vida, no? ¿Cuál es el sentido de su vida? La gente pondrían a temblar. Claro, no sabría cómo el sentido de mi vida, pues no lo sé, ¿no? Criar a mis hijos, el que tenga hijos, o pues no sé, vivir, ser feliz, ¿no? Cambiar de coche. Cambiar de coche, ¿no? ¿Qué sentido? A veces nos convertimos en piezas, sí, pues que va moviendo a alguien, ¿eh? Véase lo que cada uno quiera, ¿no? Desde la política hasta más arriba, y que estamos ahí, que alguien nos mueve, pero ¿y nosotros qué hacemos por cambiar, ¿no? Por mover nosotros nuestra propia ficha? Claro, es la diferencia entre cambiar lo externo del ser humano, su casa, su coche, su pareja, etcétera, y cambiarnos nosotros por dentro, cambiarnos el sentido de realmente profundizar quiénes somos y poder mejorarnos. Claro, para entender la filosofía, para entendernos un poco nosotros, Enrique, hay gente que hace retiros espirituales, marcha afuera, están varios días, unas semanas, por ejemplo, haciendo pues meditación, cursos, olvidándose del mundo, apenas sin hablar con sus compañeros, están todo el día como medio rezando y demás. Eso está muy bien, ¿no? Porque sería algo así como lo que le pasó al Buda. Se tuvo que sentar el hombre, esperar que llegara aquella iluminación después de haber conocido lo que era el sufrimiento. Claro, acostumbrado a vivir en un palacio, a no ver ni gente mayor, ni niños temblando por la calle muertos de hambre, ni gente con problemas. Cuando vio a un señor mayor, y usted como que es mayor, y ¿por qué sufre? ¿No? Y así, hasta el porqué, ¿no? El porqué del sufrimiento, de dónde viene el sufrimiento y tal, ¿no? Y acabó entrando en ese nirvana, en ese conocimiento adquirido por la propia experiencia. Hay que llegar a ese punto, Enrique, hay que vivir lo malo, hay que cruzar lo trascendente para darse cuenta que la vida se nos escapa como agua de mayo, que estamos aquí como un soplo y que tenemos que disfrutar del mundo, de la vida, de la gente que tenemos a nuestro alrededor, de la gente que nos quiere. Mira, yo considero que no hace falta salir del mundo o ir a un rigorismo, a una mortificación, etc. Más bien pienso que hace falta un estudio de los sabios y una reflexión, un poder ir hacia adentro. Y ese ir hacia adentro, eso que unos han llamado meditación, reflexión, capacidad de vida interior, no es necesario cambiar de lugar físico. No es tanto, si yo me voy al Himalaya voy a ser mejor. No, lo que puedo hacer allí es enfriarme como loco, sino es parar un poco la máquina, ese estrés, ese exceso de movimiento externo, y poder mirar un poco hacia adentro, poder tener un momento de reflexión, de poder conversar con nosotros mismos, como diría el gran Machado. Y de ahí vendría el reconocer lo que estoy haciendo con mi vida y si hay una manera de mejorarlo. Sobre todo, llegar a ser capaces de sentirnos a gusto, felices con lo que estamos haciendo. Qué bueno. Bueno, pues hemos aprendido un poquito de filosofía, haciendo también, si ustedes me lo permiten, algo de filosofía con Enrique Gálvez de Nueva Acrópolis. Enrique, muchísimas gracias. Todo un placer tenerte en Tierra de Sueños y vuelve, por favor, cuando tú quieras. Tener aquí a sabios da gusto y es un placer. Gracias por permitir hacer publicidad de un Aristóteles, un Buda, un Confucio, por ejemplo, que son enormes filósofos. Gracias, Enrique, y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.